Muy buenos días. Dios les bendiga, Dios les guarde en esta mañana. Espero que estén bien, que la paz del Señor esté con todos ustedes. En esta mañana voy a leer el capítulo de San Mateo 15. Y la palabra del Señor dice así. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, que sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Y Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos le dijeron: 7, y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostara, y tomando las 7 panes y los 2 peces, dio gracias y los partió, y dio a sus discípulos y a los discípulos a la multitud, y comieron todos y saciaron, y recogiendo los que sobró y de los pedazos, y 7 canastas llenas, y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró a la barca y vino a la región de Magdala. Dios les bendiga en esta mañana. Le doy gracias al Señor por su palabra. Señor, te damos gracias por esta palabra en esta madrugada, Señor. Te damos gracias porque tú nos has hablado, nos has ayudado, nos has guardado, nos has protegido de todo, Señor. Te damos gracias por ser tan bueno con nosotros, por estar ahí cuando menos nosotros merecíamos, por no faltarnos el pan, por seguir con nosotros en este caminar. Amén, amén. Mis amados hermanos, Dios les bendiga en esta madrugada. Son las 4:54 de la mañana. Yo siempre traigo una reflexión durante el camino, pero hoy quise traerla acá en mi casa. Y me gustaría traerle una pequeña reflexión de la palabra de Dios. Y también de lo que siempre traigo. Una vez se encontraba un hombre, y ese hombre siempre se sentaba debajo de un árbol. Ese árbol es un árbol bien grande, hermoso, pero era un árbol que al ser tan grande empezaba a meterse dentro de la tierra para que no caerse, porque mientras van creciendo los árboles, van creando raíces dentro del lugar. Y de momento ese hombre se sentaba todas las tardes a leer un libro, y cada vez que venía del trabajo era un lugar público. Vino un día ese hombre, y cuando vino no encontró el árbol. Lo habían tumbado ese árbol. Y el hombre se sorprendió y se enfureció. Y los que estaban en la construcción, uno de los ingenieros, le preguntó que por qué habían tumbado ese árbol. Y él le dijo: ese árbol se tenía que tumbar porque el árbol lo necesitábamos. Pero ¿y cómo lo van a necesitar si ese árbol ahí daba sombra? Yo me sentaba todas las tardes ahí a leer un libro. Me sentaba todas las tardes ahí a descansar después que yo venía del trabajo. Y el hombre le dijo: está bien, porque tú tienes tu casa, pero te sentabas todas las tardes ahí para tú venir y, y sentar y leer un libro tú solo. Ahora ese árbol va a ser parte de un orfanato donde va a cubrir de sombra miles, diferentes niños que van a entrar ahí en ese orfanato. La madera de ese árbol se va a utilizar para cubrir las paredes, se va a utilizar para cubrir los techos, y se va a utilizar para hacer ese lugar. Y ahora el árbol no simplemente va a ser para ti, y ahora el árbol va a estar por allá.
Y el hombre lo miró así, bajó la cabeza y le dijo, qué egoísta he sido. Si hubiera sabido eso antes, lo hubiera hablado para que lo tumbaran y, y lo usaran para ese orfanato. Y él le dijo, no te preocupes, es que era el momento indicado. Y el hombre se fue y se quedó pensativo el ingeniero y dijo, wow. Y, y él siguió bregando durante el día. Vino el ingeniero y fue donde él y le preguntó, al otro día, le preguntó, ¿y por qué usted se insistía tanto en quedarse con el árbol? Y él le dice, no se preocupe, trabajé de una forma egoísta. Simplemente el hecho de querer que el árbol fuera más que para mí, me diera sombra a mí, no podía tenerlo con que ese árbol hubiera tenido un propósito de llevar refugio a un lugar necesitado. Hermanos, la palabra de Dios es tan bonita que cuando a veces nosotros queremos tener, leemos la Biblia, oramos, veremos, ayunamos, buscamos de Dios, pero esa palabra que nosotros tenemos, que nosotros leemos, no puede ser más que para nosotros nada más. Tenemos que llevar esa palabra a diferentes personas para que esa misma regocijo, esa misma forma de que Dios nos habla y Dios nos transforma y Dios sigue trabajando con uno, sea llevado a otras personas que necesitan, no simplemente el hecho de para nosotros. No podemos ser egoístas como el hombre de la historia. Tenemos que llevar esa palabra, tenemos que hablar a las vidas para que esas vidas vean por qué Dios está en nuestro corazón. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito que Dios, cuando estuvo en la tierra, hizo un milagro, hizo diferentes milagros, pero cuando hizo el milagro de los panes y los peces, es que Dios nunca nos deja con hambre de su palabra. Dios nunca nos permite que nosotros tengamos hambre de su palabra. Siempre quiere trabajar con nosotros, siempre quiere bregar con nosotros, siempre quiere que nosotros tengamos esos fundamentos para cuando venga la tormenta, no irnos, no salirnos, no caer, para cuando vengan los ataques del enemigo poder sostenernos en pie. Por eso la palabra de Dios es tan maravillosa que Él hace milagros en medio de la crisis. En medio de la crisis Dios te hace milagros. Dios trabaja contigo, no importando cómo estés, no importando dónde estés, no importando lo que suceda en tu vida. Por eso cuando Dios está contigo, no hay enemigo, no hay ataque de enemigo que pueda contigo. No hay dardos, se rompen las cadenas en esta mañana. Y, y es tan maravilloso. Los discípulos le seguían y a veces dudaban. Yo me imagino cuando empezaron a repartir el pan y los peces, cuántos de ellos dijeron, espérate, pero no va a dar, no va a dar ni para comer. ¿Cuántos de ellos partieron los peces poco a poco para ver si daban? Y al final, los que ellos sobraron canastas, 7 canastas sobraron, que tuvieron que recoger sin contar los niños y las mujeres. Jesús le dio de comer. Así es Dios. Dios coge y te da de su palabra y sobra. Así Dios te habla y te llena y sacia esa hambre que nosotros tenemos, esa hambre que nosotros tenemos día a día de su palabra y de su búsqueda. Dios nos dice que no importa dónde estemos, no importa el lugar que pisemos, no importa la situación que estemos, Dios siempre va a hacer un milagro. Dios siempre hace un milagro cuando menos tú lo esperas. Hay que tener confianza en Dios, mis hermanos. Hay que tener esa fe en medio de todo. Y por eso, en esta madrugada, yo le traigo este corto pensamiento. Le traigo este corto pensamiento de la palabra de Dios, que poco a poco, no importa qué pase, no importa el lugar,
No importa dónde te encuentres, siempre Dios va a hacer un milagro en la situación que estén viviendo. Y lo más interesante de la historia del hombre, de esa historia que decía ese árbol, él lo quería para él nada más. Se trabaja de una forma egoísta. Y el ingeniero estaba impresionado, pero el hombre quedó más impresionado porque él dijo, Dios mío, qué egoísta he sido. He querido este árbol más que para mí. Y yo pudiendo que ese árbol fuera utilizado de una manera especial, de una manera para ayudar a otros. Por eso no podemos coger y ser egoístas con todo lo que nosotros hacemos. Tenemos que ayudar a las personas y tenemos que brindarle de la palabra de Dios que es vida y vida eterna. Que ese gozo que nosotros reflejamos, que ese gozo que nosotros tenemos en nuestra vida, esa felicidad no caiga y que esa felicidad la puedan tener otras personas, que esa felicidad puedan sentir ese regocijo, esa presencia, ese que Dios está con nosotros día a día, sin importar situaciones. A veces nos sentimos que perdemos la fuerza, pero Dios nos da fuerza. Hay personas necesitadas en esta isla, hay personas necesitadas allá a lo lejos, hay personas que ahora mismo quizá no tienen pan que comer, hay personas ahora mismo que no tienen que vestir, hay personas que ahora mismo no tienen nada y nosotros somos bendecidos, una isla bendecida, una isla que ha sido guardada por Dios, una isla que ha sido bendecida por Jesucristo, porque a veces nosotros pensamos que hay necesidad aquí, pero cuando miramos los países de Haití, cuando miramos los países de África, cuando miramos los países de República Dominicana, o hasta aquí mismo, personas que no tienen que comer, uno dice, wow, Señor, pero qué terrible. Nosotros somos bendecidos y a veces tan malagradecidos que somos, porque cuando tenemos abundancia, nos acordamos a veces de dar las gracias. Nos acordamos cuando uno se acuerda y dice, gracias Señor por esta comida. Pero Dios nos exhorta y nos dice, demos gracias día a día por lo que los alimentos y demos gracias por tener vida porque Dios nos salvó y nos ha ayudado a caminar. Poco a poco ha sido paso a paso, pero que su palabra ha sido que ha llenado esa hambre que nosotros teníamos, que ha llenado esa necesidad que nosotros teníamos. Y nosotros cuando estamos levantándonos, tenemos la responsabilidad para llevar esa palabra a otras personas que que están necesitadas, que se encontraban como uno se encontraba. Por eso no podemos de quedarnos con eso nosotros nada más, no a cierta persona, no, porque es como el hombre de la parábola de la historia, que él quiere quedarse con el árbol para él nada más, y ese árbol necesitaba un propósito, necesitaba hacer ese orfanato, y por eso es que ese árbol llegó allá, fue cortado y él no se da cuenta hasta que sacaron el árbol de allí. Por eso la palabra de Dios tiene que ser compartida, la palabra de Dios tiene que ser llevada, la palabra de Dios tiene que ser llevada a las personas que se encuentran allá perdidas, que no saben cuál es este gozo que nosotros sentimos, que fuimos libres, que Dios libertó, los levantó, los restauró y nos hizo hombres nuevos. Hermanos, en esta mañana, esta madrugada, Dios les bendiga, Dios les guarde, que la paz del Señor esté con ustedes. Le doy gracias al Señor por todo, pero le doy gracias al Señor por haberme salvado, que a veces ha sido difícil. Sí, no puedo decirle que no ha sido fácil, pero Dios ha sido bueno, pero Dios ha estado ahí en medio de las situaciones. Y le doy gracias a Dios por haberme hecho un hombre nuevo. Y que esa palabra
que entra en mi corazón, yo no quedarme con ella, llevarse a las personas que necesitan. Esta mañana vamos a orar por todos, pero por alguien bien importante, por unas personas que están en el mundo, que no tienen que comer. Señor, mira a las personas, mira a los niños, diferentes lugares, Señor, que no tienen que comer, no tienen nada en su mesa. Señor, ayuda a las personas que llevan a ese lugar los alimentos. Sé que es difícil, estamos viviendo los tiempos últimos y tú vienes pronto. Te doy gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros. Te doy gracias porque nos ha ayudado hasta ahora. Discúlpeme. Y te doy gracias porque no he podido caer. No, te doy gracias porque me has guardado de caer y me has guardado de llegar en momentos difíciles. Tú has llegado, Señor. Señor, estamos empezando algo nuevo. Estamos empezando algo para llevarlo a las personas que necesiten. Dame fuerza, Señor, dame fuerza a los hermanos de la iglesia. Bendícelos, guárdalos, protégelos en el nombre de Jesús. A mis pastores, Señor, dale fuerza, guíalos y que podamos seguir hacia adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde en esta mañana. Aquí Juan Luis Morales. Que tengan un lindo día. Les mando un abrazo y que todos estén bien.